Queridos alumnos y queridos oyentes y quienes están mirando esta grabación, hoy vamos a hablar del derecho procesal penal y su inserción en la estructura política del Estado. El derecho procesal penal es un componente de la estructura política del Estado. Cuando hablamos de estructura política estamos hablando de la estructura del poder. Política quiere decir poder, en términos cuando se le asocia al Estado. Entonces, todos sabemos que el Estado ejerce poder a través de los órganos instituidos por la Constitución Nacional. Entonces, el derecho procesal penal está integrado en la estructura política del Estado. Así como hay una política para la educación, hay una política para la salud, hay una política para las obras públicas, hay una política para el servicio exterior, también existe una política para establecer el mecanismo por el cual el Estado realiza una labor que se llama política criminal. Es decir, vamos a hablar hoy en esta lección sobre lo que es la política criminal, como un componente, como un elemento esencial del Estado, y vamos a definir lo que es la política criminal y vamos a desglosar todo lo que interesa sobre la política criminal como un componente esencial del derecho procesal penal. Muy bien, si miramos el contenido de la lección 3, quiero que miren, queridos alumnos, miren el programa porque vamos a seguir más o menos fielmente la estructura del programa. Esta lección que vamos a hablar sobre la política criminal tiene la conceptualización de la política criminal, cómo se construye la política criminal, esto quiere decir cómo se formula y cómo se configura. Vamos a hablar de los principales puntos de discusión actual de la política criminal, los elementos tradicionales, los límites a las conductas previstas y la sanción a las conductas por el derecho penal. La política criminal es un componente del ejercicio del poder del Estado. Y dentro de la política criminal vamos a ver qué subelementos tiene. Entonces, vamos a hablar también de la dirección institucional que propone la política criminal para el enjuiciamiento penal. Y esto implica, entre varios de sus contenidos, los más importantes, tiene que ver con las medidas cautelares de orden personal, la división del juicio, del proceso penal, los criterios de oportunidad, las magistraturas penales especializadas, etc. Y bueno, teniendo este panorama, vamos a hablar de cada uno de lo que nos interesa en esta unidad. Muy bien, vamos a conceptualizar lo que es la política criminal. Y la política criminal es el conjunto o complejo de decisiones relativas a normas, instrumentos, estrategias y objetivos que regulan la coerción penal. Y esto forma parte del conjunto de la actividad política del Estado, como había explicado. Entonces, ¿qué es lo que es la política criminal? Es el conjunto o complejo de decisiones que el Estado toma relativo a normas. ¿Qué normas? Cuando hablamos de normas estamos hablando del Código Procesal Penal. Cuando hablamos de normas que tienen que ver con la política criminal estamos hablando del Código Penal. Estamos hablando de otras normas sueltas que están integradas con relación a esta cuestión que se llama política criminal. También la Constitución Nacional, obviamente, es un componente esencial de la política criminal del Estado. Y también este complejo o conjunto de decisiones que toma el Estado para establecer la política criminal, tenemos los instrumentos, tenemos estrategias, es decir, acciones que el Estado pone o despliega para, ¿qué cosa?
y también tenemos objetivos. Todo este componente de cuestiones que establece la política criminal tienen que ver con la coerción penal. Entonces, vuelvo a repetir, la política criminal es el conjunto o complejo de decisiones relativos a normas, instrumentos, estrategias y objetivos que regulan. ¿Que regulan qué cosa? La coerción penal. Y esto forma parte del conjunto de la actividad política del Estado. La criminalidad que emerge por resultado de la convivencia social, la criminalidad ¿qué es la criminalidad? Y la criminalidad es el conjunto de comportamientos o desvíos de comportamiento que la sociedad considera intolerable. ¿Y qué parte de la normativa considera intolerable una determinada conducta? Y ahí vemos que el Código Penal es el que califica qué conductas no son convenientes. Si vamos a hablar de conductas que alteran la vida social de una sociedad, existen muchísimas conductas que son realmente reprochadas por la gente, pero dentro de ese conjunto de componentes o conductas que son reprochadas por las personas, por la sociedad, el Código Penal es el que establece precisamente qué tipo de conductas son muy especialmente intolerables. Por ejemplo, el homicidio es intolerable para el sistema normativo. El robo, el hurto, la estafa, las violaciones, las coacciones sexuales, el abuso contra los niños, son comportamientos que están determinados específicamente, y estos desvíos de comportamiento, de conducta, la ley se encarga de aplicar sanción. Y la coerción penal viene a constituirse como el conjunto, primero, de determinaciones específicas que el Código Penal establece, pero este castigo por un desvío de comportamiento se lo hace a través del procedimiento penal. Entonces, la política criminal tiene que ver con el conjunto de normas, estrategias que el Estado despliega, objetivos, todo para combatir la criminalidad. Si eso no hace el Estado, la sociedad va a ser un caos va a ser. Entonces, gran parte de la reacción que tiene la sociedad contra estos comportamientos indebidos se lo debe a la formalización que hace el Estado a través de sus leyes, a través de la actividad de los fiscales, a través de la actividad de los jueces, que en su conjunto conforman lo que se llama, o lo llamamos, coerción penal. Esta definición, entonces, vale para entender qué es la política criminal. Vuelvo a repetir, la política criminal es el conjunto o complejo de decisiones relativas a normas, instrumentos, estrategias y objetivos que regulan ¿qué cosa? Regulan la coerción penal. Es decir, la persecución y el castigo a través de una pena a aquellas personas que incurrieron en comportamientos que son intolerables para la sociedad. Y ese comportamiento intolerable está previsto ¿dónde? En el Código Penal. Pero el Código Penal establece conductas que son desviadas, pero no termina ahí. Para que se pueda determinar si una persona robó, mató, violó, pasa por un trámite que se llama procedimiento. Y el procedimiento penal está regulado por el Código Procesal Penal. Entonces, el Código Procesal Penal es un componente, es una norma. El Código Penal también es un componente, es una norma que tiene que ver con esto que estamos tratando en esta grabación, en lo que se llama política criminal del Estado.
Muy bien, vamos a un poco entrar el proceso penal como es un componente de la política criminal esencial porque justamente procesa a la persona que ha cometido un hecho delictivo hasta demostrar que es culpable mediante una sentencia que cruza por todo el trayecto que tiene que ver con el debido proceso. Entonces, el proceso penal ha transcurrido por un camino, por una senda muy sinuosa, delicada, porque el proceso penal antiguo era bárbaro. La situación penal de las cárceles en la Edad Media, en el Renacimiento, en el mundo antiguo, la cárcel era como una pena en sí misma. Ese encierro en condiciones completamente difíciles, sufridas, condiciones muy sufridas para la persona que estaba encerrada por la comisión de un hecho o por una sospecha y por sobre todo por la aplicación de un trámite muy corto, y el camino más corto para llegar muchas veces a la condena era a través de la confesión. Y la confesión era provocada ¿por qué? Por la tortura. La tortura fue un trámite muy recurrente en toda la historia de la humanidad y sigue hasta hoy, aunque está absolutamente prohibida y es un crimen la tortura. En muchas partes del mundo se sigue utilizando. Y eso nos muestra que la presencia de este tratamiento cruel, inhumano y degradante que es la tortura, es el reflejo todavía de una época que aún no desapareció. Obviamente que se practica menos, pero se sigue utilizando para extraer información y ¿a través de qué? A través del sufrimiento, a través del apremio físico y moral grave para extraer la información o para suscitar la culpabilidad o la responsabilidad penal. Una persona que está bajo los efectos de una tremenda, un tratamiento de tortura, va a decir cualquier cosa para evitar seguir sufriendo. Entonces hasta los inocentes se declaran culpables cuando están bajo una situación de extremo tratamiento que es la tortura. Entonces, hasta que aparece un destacado hombre, un pensador, una persona que se dedicó a analizar cómo se realizaban los procesos en el siglo XVI, 1700, César Boresana, marqués de Beccaria, escribe un librito, un opúsculo que se llama De los delitos y las penas. Y ahí aborda las feroces formas como se realizaban los procedimientos penales de la época. Y enmarcado, o mejor dicho, direccionado, y como ha ocurrido durante siglos, el mecanismo más fuerte, más seguro era la extracción de información por vía de la tortura. Entonces, denuncia que la tortura conforma una muestra de barbarie tal que empieza la humanidad a través de los hombres de ciencia, a través de los hombres de pensamiento, sale a flote para la sociedad humana de la época, la sociedad de la época, un procedimiento completamente bárbaro que se practicó durante siglos. Y en el siglo XVIII continuó, en el siglo XIX continuó, en el siglo XX siguió continuando hasta incluso siglo XXI en forma no tan como sistema, pero en forma esporádica en todos los países del mundo se sigue utilizando. Un mecanismo de extracción de información que provoca y suscita el relato de que uno es culpable por la vía del apremio físico grave, psicológico o físico grave. Entonces, el proceso penal ha estado durante siglos completamente direccionado por este mecanismo bárbaro que fue la tortura. Imagínense este librito que se llamó De los delitos y las penas, de César de Boresana, marqués de Beccaria, francés, empieza a lanzar el alarma
de una circunstancia bastante delicada de la época y que aún siguió trasuntando los siglos. Y Dios aún siguió trasuntando los siglos con este tipo de mecanismos. Entonces, el proceso penal en el transcurrir de la historia ha estado contaminado directamente por los tratamientos crueles, inhumanos y degradantes que determinó el rumbo para saber quién era el culpable, pero por el camino más corto, que era la tortura. Entonces, hoy en día es un crimen grave, la tortura, es un crimen que no termina en el tiempo y la persecución puede ser hasta que siga viviendo hasta sus últimos años el autor, porque la tortura ataca directamente la dignidad humana. Entonces, para entender la política criminal, apenas estamos haciendo una exposición, así como un análisis muy entre paréntesis nomás de los problemas del proceso penal, pero por sobre todo haciendo un repaso rápido de la historia. El siglo XX, a partir de la mitad del siglo XX, el proceso penal se ha ido notablemente humanizando, notablemente mejorando sus mecanismos para determinar la responsabilidad penal a través de una condena. Y aparece ya en el siglo XX y a partir de la primera mitad del siglo XX a respetar, en Occidente por lo menos, respetar muchas formas de tratamiento procesal correcto mediante lo que hemos llamado o estamos llamando en estas lecciones de Derecho Procesal Penal a través del debido proceso, es decir, respetando la defensa, respetando el ofrecimiento, la producción, el control o la impugnación de las pruebas a través de la presencia de un juez natural, imparcial e independiente, la igualdad de oportunidad entre las partes, el respeto a la dignidad del imputado, el respeto a la dignidad de las víctimas. Las víctimas tienen también participación en nuestro nuevo procedimiento, en este procedimiento penal que tenemos del 1998 para adelante. Entonces, este es más o menos el panorama, cómo ha ido cambiando y se ha ido racionalizando el proceso penal. Entonces, vamos otra vez a lo que es la política criminal, conjunto de normas, procedimientos, objetivos, estrategias que tienen que ver con la coerción penal. Entonces, la política criminal es una ciencia de las ciencias penales y que ayuda muchísimo para que se pueda humanizar el proceso, a humanizar el Código Penal y hacer que los políticos entiendan qué es la política criminal, que tiene que ver con el despliegue de la política del Estado para atender el fenómeno que es y que tiene que ver con los delitos y las penas. Entonces, ¿cómo se construye un modelo de política criminal a partir del siglo XX, 1970, 80 para adelante? Empieza una corriente que transforma lo que es la política criminal y tiende hacia la aplicación de normas y procedimientos que sean más ajustados a las condiciones humanas, por lo menos de respeto a la dignidad de todas las partes, no solamente del imputado, sino también de la víctima. Y entonces, para que funcione bien una política criminal, vamos a estudiar cómo se formula y cómo se configura la política criminal. Entonces, parte de una premisa. La política criminal tiene que ver con la cooperatividad o corresponsabilidad de las normas penales y procesales penales. La norma penal, que es el Código Penal, la norma procesal penal, que es el Código Procesal Penal, tienen una tarea de conjunción para construir una buena política criminal. Entonces, hablemos de la construcción de un modelo de política criminal.
La primera cuestión para construir una política criminal correcta es a través de la formulación. La formulación prevé conductas penales. Es decir, para tener una correcta política criminal el Estado o la sociedad, a través del Estado, debe tener un código penal bien hecho, bien determinado y bien específico. Un código penal que establezca penas y medidas a las conductas desviadas de la sociedad. Entonces, la primera cuestión para elaborar una buena política criminal es tener un código penal correcto, moderno, ajustado a la defensa de la dignidad humana. Y esa es la fase estática de la formulación de una política criminal. La primera parte es la formulación. ¿Cómo se formula? Con un código penal. Es la fase estática de la política criminal. Y está la fase dinámica, la segunda fase dinámica de la política criminal, que es de la configuración. Los expertos, los estudiosos en política criminal nos han enseñado que para tener una buena política criminal debemos tener una buena configuración. ¿Y cómo se configura la política criminal? Y se hace a través de un trámite que desencadena un proceso penal y tiene que ver con la fase dinámica. Y esto exclusivamente tiene que ver con una presentación, mejor dicho, estudio de presentación y sanción de un código procesal penal. La configuración de un modelo de política criminal tiene que ver con la puesta en vigencia de un código procesal penal. ¿Qué es lo que hace el código procesal penal? Pone en marcha el procedimiento de una persona sospechada de haber cometido un hecho punible y este procedimiento está guiado por principios y normas que tienen que ver con un buen desempeño, un buen desarrollo del proceso penal. Proceso penal que debe estar guiado por las reglas del debido proceso. Entonces, una política criminal se diseña en base a dos componentes. Una fase estática, que es el Código Penal, y una fase dinámica, porque mueve el proceso, por eso es dinámico, que tiene que ver con un buen Código Procesal Penal, moderno. Y nosotros cumplimos con adecuada realidad. Desde 1998 hemos puesto en marcha un buen Código Penal y un buen Código Procesal Penal, que ha sido modelo incluso en toda América. Paraguay ha tenido hace ya, ¿cuántos años? 98, 2008, casi 20 años, la puesta en vigencia del sistema acusatorio del proceso penal. Entonces, creo que estamos en un buen escenario de construcción de la política criminal al tener un buen Código Penal y un buen Código Procesal Penal. Pero esto se hizo gracias a que la Constitución abrió las puertas o las ventanas para que pueda, y la Constitución ya estableció el mecanismo del sistema acusatorio, el mecanismo del juicio oral y público. Y esto tiene que ver entonces con una interesante puesta en marcha de la política criminal. Fallamos en otras cuestiones de la política criminal, como la puesta, o mejor dicho, la aplicación de estrategias y objetivos que tienen que ver con la investigación. Una buena investigación del hecho punible tiene que estar sustentado, tiene que tener una base ¿de qué? Tiene que tener una base de la aplicación de técnicas científicas de la investigación del crimen. No basta investigar llamando a testigos. Tenemos que utilizar los mecanismos de la criminalística para
poner o aclarar un hecho punible. Las ciencias criminalísticas ayudan y mucho para la aplicación de una buena política criminal. Y ahí está la parte de lo que hemos hablado de objetivos, de estrategias. No basta tener un buen código, no basta tener un buen código penal, un buen código procesal penal. Tenemos que tener una buena capacidad de investigación. Esas son las columnas de una política criminal. En estrategias y objetivos, estrategias de investigación de los hechos punibles por las vías técnicas, por las vías científicas. Esto ayuda muchísimo. La ciencia es indiscutible. Un estudio de ADN, un estudio de perito, un estudio de muy buena investigación que tenga que trabajar la Fiscalía, eso facilita tremendamente aclarar el hecho punible para una condena adecuada. Entonces, otra columna de la política criminal es el código, y tiene que ver con el código de ejecución, que tenemos un código moderno que entró en vigencia en el 2015, pero que todavía tenemos mucha dificultad para aplicar porque tenemos un severo problema que son las penitenciarías del Paraguay, las cárceles del Paraguay, que son verdaderos depósitos humanos. Ese es un componente débil, es una pata rota de la política criminal. La política criminal funciona con un buen código penal, con un buen código procesal penal, con un sistema de estrategia de investigación que a través de la criminalística y la columna importante de la política criminal para que funcione bien, un buen código de ejecución penal. Es decir, cómo están nuestros condenados o cómo están los sospechosos que están en procedimiento, en trámite de proceso en las cárceles, hacinadísimos. Son verdaderos depósitos humanos. Ahí es donde el Estado falla tremendamente cuando no tenemos buenos establecimientos penales, cuando no existen personas que trabajen. Por ejemplo, aquí en Ciudad del Este hay 1.500 personas. ¿Cuántos médicos hay? ¿Cuántos psicólogos hay? ¿Cuántas personas que conocen sobre política criminal o conocen sobre cómo tratarle o cómo mantenerle a las personas que están en estado de prevención, que están en estado de prisión? Todos sabemos que nuestras cárceles en América Latina y en especial en Paraguay se convierten en verdaderos submundos, donde el matonismo, donde el control de este régimen penitenciario soterrado, este régimen penitenciario que se vive un mundo difícil adentro, donde llega la hora, a las 7, las 6 de la tarde se llavea y ahí adentro está bajo el control de los más fuertes. Es un mundo difícil. Entonces este es el componente más delicado de la política criminal, donde el tratamiento a los internos está bajo una situación inhumana. Entonces, no estamos bien en la política criminal. Estamos bien en el Código Penal, estamos bien en el Código Procesal Penal, estamos empezando por un trabajo de investigación del delito por la vía de la criminalística aplicada correctamente, pero fallamos tremendamente en lo más importante de la política criminal, es el tratamiento a las personas que están privadas de su libertad. Mantenerlos como si fuesen animales de reses dentro, donde han ocurrido cosas graves, donde se han degollado, disculpe la expresión, entre sí de las bandas que dominan las penitenciarías. Ahí estamos en una falla tremenda de lo que es la política criminal. Nuestros políticos no saben, no entienden. Tenemos que darle clases y enseñarles que la política criminal, a los que manejan la política del Estado, las autoridades de este país, el Poder Judicial, mejor dicho, el Poder Legislativo, donde se generan las leyes,
deben saber lo que es la política criminal desde el punto de vista técnico como estamos ahora. Nosotros estamos hablando de la política criminal. Y estas cosas no se sabe muy bien. Se sabe muy bien cómo se aplica la política para la educación. Hay técnicos, se les escucha, se les habla, se les escucha todo el tiempo a los técnicos de la educación. Se les escuchan todos los días a los técnicos de la economía, a los técnicos de la salud pública. Ahora estamos con un feroz problema. Justamente esta grabación estamos haciendo por el problema del COVID-19, que es el coronavirus. Hay gente especializada en cada campo y eso es política del Estado. Pero cuando se habla de política criminal, ¿quién sabe estas cosas? Nosotros sabemos porque estamos en la cátedra, pero esto también vale para que, y aprovechamos que esto se está transmitiendo a mucha gente que quiera escuchar y que se pueda entender qué es realmente la política criminal. Y hemos dicho que es un conjunto de normas, objetivos, estrategias que regulan la coerción penal. Y la coerción penal es el castigo a la criminalidad. Y vemos que nuestras cárceles, nuestras penitenciarías, que hay 15.000 personas en estado de prevención encerradas, personas encerradas, 15.000 personas encerradas tenemos en el Paraguay, de una población de 7 millones. Esos 15.000 viven en condiciones miserables, donde la Constitución dice que se tiene que recuperar, se le tiene que reeducar, se le tiene que rehabilitar, y eso también dice en el Código Penal, y eso también dice en el Código de Ejecución Penal, el código que regula cómo funcionan las personas condenadas o procesadas. Eso es lo que hace el Código de Ejecución Penal. Establece una serie de formas o pautas para el Estado, para los jueces, condiciones de control de las personas que están en estado en estado de prisión o internos, como se le dicen también. El Código de Ejecución habla sobre eso, un código nuevo, pero es todavía inaplicable porque se requiere una respuesta estatal. Debe haber condiciones mínimas de salubridad, de higiene, de seguridad, de educación en las penitenciarías del Paraguay. ¿Y cómo se le está tratando a estas personas? Están viviendo como seres, como animales. No es tan sencillo el tema. Entonces, la política criminal está en un estado realmente crítico cuando tiene que ver en la fase de la ejecución. Pero eso requiere un gasto grande del Estado, o una inversión, mejor dicho. No es gasto, es una inversión, porque tenemos que recuperarle a estas personas que están guardadas, privadas de su libertad. Entonces, como ustedes se dan cuenta, queridos alumnos y televidentes también, porque hay personas que quizás no sean estudiantes de Derecho, pero esto es importante. Vale esto, y también no hay mal que por bien no venga, se dice. ¿Por qué estamos grabando estas clases? Porque no podemos que los alumnos estén asistiendo a clases. Pero esto lo estamos transmitiendo a otros y estamos entendiendo que es realmente la política criminal. El Estado tiene la obligación de implementar medidas y decisiones que tengan que ver con el mecanismo de coerción penal. Coerción penal es perseguir la delincuencia, perseguir los delitos y los crímenes y castigarlos si es necesario cuando es culpable. Y esto se hace con un buen código penal, un buen código procesal penal y un buen código de ejecución penal. Es decir, cómo se les trata a los internos que van a ser condenados o que están en trámite de proceso. Y estos 15.000 que están adentro, algunos son de delitos leves y hay una continua salida y entrada de estas personas. Y ahí es donde aprenden una extraordinaria forma de convertirse en expertos en
varios tipos de hechos delictivos, porque como no tienen ocupación, están todo el día maquinando cosas. E incluso ocurren hechos graves, se matan adentro. Claro que el ambiente es propicio para que ocurra todo tipo de excesos, porque viven hacinados. Hacinado quiere decir, y ahí ocurre, ahí hay enfermedades, ahí hay tuberculosis, ahí hay sida, ahí no se pueden ni imaginar qué es lo que está ocurriendo en este Paraguay con nuestras cárceles. Está bien entonces la política criminal, está mal la política criminal, está mal en la fase de la ejecución, en la fase de la guarda de las personas que han sido condenadas o están esperando el proceso. Ese es una columna completamente rota de la política criminal. Entonces, volvamos otra vez a lo que hemos hablado. ¿Cómo se construye un buen modelo de política criminal? Con la formulación y la configuración. Formulación tiene que ver la fase estática y tiene que ver con la prevención de las conductas penales previstas, ¿dónde? En un buen código penal. La configuración desencadena un proceso social. Actúan diversos sujetos, es la fase dinámica. Ahí entra el procedimiento por un buen código procesal penal, un buen código de ejecución. Entonces, creo que con esta, digamos, un replanteo que hacemos de cómo se construye, estamos entendiendo qué es la política criminal. ¿Cuáles son los indicadores básicos para desarrollar la política criminal? Se construye desde la perspectiva del poder. Se construye como un deber ser del poder. Política criminal es entonces, tiene tres componentes. Uno, formulación, y otra es la configuración. Y también política criminal es realizar una crítica permanente del diseño que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Política criminal también es realizar una crítica permanente del diseño que está implementado, diseño del Código Penal. ¿Cómo es el sistema penal? ¿Cómo es el sistema procesal penal? ¿Cómo es el sistema de ejecución penal? ¿Cómo funcionan nuestras cárceles? Está bien nuestro código, pero en la práctica la realidad es diferente. Nuestras cárceles se convirtieron y son en verdaderos depósitos humanos, donde es un submundo que se vive en esas unidades de detención, de prisión. Tenemos 15.000 paraguayos en estado de encierro. Estos 15.000 paraguayos aprenden de todo en nuestras penitenciarías y salen y contaminan completamente otra vez la sociedad. Nuestros políticos, nuestros estadistas no entienden que estas unidades penitenciarias se debe gastar todo lo que está al alcance de la sociedad para que estas unidades de prevención, estas penitenciarías, tengan buenas condiciones higiénicas, buenas condiciones de salud, buenas condiciones de alimento, que estén ayudados por personas que le deban recuperar, psicólogos, personas que tienen que estar cuidando, enseñándoles a trabajar, a realizar o tener una profesión o un oficio, mejor dicho, un oficio. Eso es recuperar. El Código Penal y la Constitución nos habla, y la doctrina de la política criminal desde el punto de vista de la recuperación de una persona que está en estado de internación por haber cometido o sospechado de haber cometido un hecho punible, nos dice que estas personas que están encerradas deben ser rehabilitadas, deben ser recuperadas, deben ser reeducadas, deben ser readaptadas. Ocurre la readaptación, la reeducación, la recuperación, y la verdad que no se dan estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el ambiente donde están completamente en situación de un ambiente donde
ferozmente tiene vigencia unos códigos de vida, unos códigos de comportamiento que es totalmente propio de un sistema penitenciario denominado, de un sistema penitenciario salvaje, donde el matonismo es lo que prevalece, el más fuerte, el interno que se erige como jefe. Incluso hay relaciones de sodomía entre los varones o entre las mujeres, especialmente entre los varones. Entonces, se rehabilita a una persona, le estamos recuperando, le estamos reeducando. No quiero entrar en temas más profundos de la problemática de los sistemas penitenciarios del Paraguay. Es para otro asunto, porque yo tengo un programa que seguir, porque hay mucha tela que cortar en cuestiones de entender cómo funciona un sistema penitenciario, y más todavía la de América Latina en general, y más todavía en especial en Paraguay. Entonces, la política, el diseño de la política criminal, la configuración, la formulación, la configuración, y hay otro componente de la política criminal que es la crítica a la política criminal. ¿Qué quiere decir eso? Los estudiosos determinaron que la política criminal debe estar permanentemente en proceso de revisión. ¿Está bien nuestro Código Penal? Hay que ver qué falta, qué arreglar en esta cuestión. ¿Está bien nuestro Código Procesal Penal? Hay que ver qué falta corregir. Y así es lo que ocurre. Eso también es elaboración de una buena política criminal a través de la crítica permanente. Pero ¿quién hace la crítica permanente? Los estudiosos, los expertos en cuestiones penales, los expertos en cuestiones procesales penales y los expertos de cómo se debe llevar una buena política de encierro, una buena política penitenciaria. Sistema penitenciario, Código Penal y Código Procesal Penal son los tres componentes esenciales para una buena formulación, configuración o construcción de una política criminal. Entonces, la crítica a la política criminal a través de un ángulo o de una forma que lo hacen los estudiosos es también construir o desarrollar una política criminal correcta. ¿Qué busca una política criminal correcta y moderna? Una política criminal correcta y moderna se articula sobre dos ejes. Atención, chicos y estudiantes de la Facultad de Derecho. La política criminal moderna se articula a partir de dos ejes. Una política criminal moderna debe ser eficiente. ¿Qué quiere decir eficiencia en la política criminal? Quiere decir averiguación precisa, eficaz y correcta del histórico del hecho punible, de una forma rápida, sencilla y económica. Se debe garantizar un trámite de procedimiento de descubrir la verdad de un hecho penal a través de un procedimiento correcto, rápido y eficaz. No un trámite largo de 5 o 6 años, no termina nunca un proceso. No, el proceso de eficiencia para entender bien una política criminal debe ser a través de una averiguación rápida, precisa, correcta, eficaz, mediante la utilización de los mecanismos criminalísticos más modernos. La ciencia debe estar muy al lado del trabajo del fiscal. Y ahí están los peritos. Es decir, una buena investigación rápida, precisa, ayuda mucho y eso se llama eficiencia. ¿Para qué? Para castigar ejemplarmente al que es considerado culpable. Y eso implica tener un buen código penal, un código penal preciso, un código penal correcto, un código penal que respete la dignidad humana. Eficiencia también implica hacer una buena investigación. Eficiencia también implica, volvemos al tema,
de tener un sistema penitenciario correcto, que no le contamine a todo y que esto otro, a su vez, los 15.000 que están hoy presentes, vayan y contamine toda la sociedad paraguaya. Eso es eficiencia. Castigar correctamente y tratarlo bien a las personas que están privadas de su libertad. Y la otra cara, esta es la eficiencia. Y la otra cara de una correcta política criminal es la garantía. La garantía dentro de un marco de protección a la personalidad de la víctima y del imputado. Eficiencia, investigación, código penal correcto y un buen sistema penitenciario que esté en condiciones para que no se vuelva a contaminar todo este hombre que entró por problemas de una cuestión penal. Y la otra cara es la garantía. Esta persona sospechosa debe ser tratado dentro de un marco de protección a la personalidad del imputado y dentro de un marco de protección a la víctima. Es decir, la investigación a través del procedimiento penal debe hacer dentro de un trámite que se le denomina debido proceso, que se prohíban la aplicación de tormentos, que se prohíba declarar contra uno mismo y los trámites secretos en el proceso. Antes, 25 años atrás, el trámite de investigación era un secreto, se realizaba dentro del mecanismo de secreto. El trámite se realizaba, la investigación y de funcionamiento del sistema procesal penal, lo hacía un solo juez. Este juez, el único juez, llamaba a testificar. Este juez condenaba. Es decir, una sola persona realizaba todo el trámite. Lo que hoy hace el fiscal, hacía el juez. Entonces, el juez se convertía en juez y parte. Entonces, para que funcione bien una política criminal correcta y moderna, tiene que tener eficiencia y garantía. Y debe haber equilibrio entre estas dos cuestiones. Cuando hay demasiada eficiencia, es decir, un vicio de la eficiencia, nos encontramos en el concepto del denominado eficientismo, que va en detrimento de la garantía. Cuando hay demasiada eficiencia, vamos a condenarle como sea a este sospechoso, a este que cometió el hecho punible, no le vamos a respetar ninguno de sus derechos, vamos a aceptar que se le haya torturado. Eso se llama eficientismo. Y la contracara del eficientismo, el exceso de la garantía, porque garantía es respetar al imputado, garantizar sus derechos, garantizar los trámites que no sean secretos, que sean abiertos, que sepa todo el mundo en el proceso, o sea, todas las partes del proceso que lo sepa. A veces ya hay demasiada aplicación de garantías y se llega al fenómeno que se llama en el procedimiento penal garantismo. Demasiado garantismo va en contra de la eficiencia. Demasiada eficiencia que eficientismo va en contra de la garantía. Entonces, una buena política criminal tiene que tener eficiencia y garantía en forma equilibrada. Principales puntos de discusión de la política actual o de la discusión actual de la política criminal. Principales puntos de discusión actual de la política criminal. La política criminal, tal como estamos entendiendo, tiene 3 asuntos y vamos a hablar de los instrumentos tradicionales, los límites de las conductas previstas y la sanción a las conductas por el derecho penal. Cuando hablamos de los principales puntos de discusión actual de la política criminal, estamos hablando primero de los instrumentos tradicionales. Y los instrumentos tradicionales que se requieren para poner en marcha una política criminal correcta, conforme a lo que hemos hablado hasta ahora, tiene que ver con
el equilibrio entre la eficiencia y la garantía. Una política criminal actual, moderna, es ponerle límites a las conductas previstas. ¿Qué quiere decir esto, ponerle límites a las conductas penales previstas? Y esto tiene que ver con el concepto de una cuestión que se llama derecho penal mínimo. Estamos hablando de un tema bastante crítico, de la crítica, un tema bastante crítico del derecho penal, que es el derecho penal mínimo. Bueno, el derecho penal mínimo es, si miramos el Código Penal, vemos una serie de conductas típicas. Eso quiere decir que estas conductas que están previstas en el Código Penal son aquellas conductas intolerables para la sociedad. Vamos a un ejemplo. ¿Cuánta pena merece un homicidio doloso? Y de 5 hasta 30 años. 20, 15, el que mata a otro. Y tenemos el ejemplo del aborto. ¿Acaso el aborto no es un homicidio doloso también? Y sí lo es. El aborto es un homicidio doloso. Matarle a un inocente. Matar a una persona que no se puede defender siquiera. Y sí, pero es una pena, un huevo todavía. No importa. O a veces tiene ya 4 meses. Igual se le mata. O 3 meses. Es matarle a un inocente. ¿Qué dice nuestro código? Nuestro código tiene una pena mínima del aborto. Sin embargo, si yo le mato a un niño, o le mato a un joven, o le mato a una persona adulta, me puede dar hasta 30 años. ¿Y por qué esa diferencia llamativa? Y tiene que ver con la sociedad. El derecho penal dice claramente, el Código Penal es el reflejo de la conceptualización que tiene la sociedad de un hecho reprobado. La sociedad dice, bueno, el aborto no es un homicidio ciertamente, pero no es tanto como los otros. Y esa sensación, esa percepción que tiene la sociedad, eso se transmite en la normativa, en el Código Penal. Pero la concepción religiosa dice, es un crimen. Los humanistas dicen, es un crimen. Pero la sociedad entiende de otra forma. El Código Penal es el reflejo de la que la sociedad opina. Imagínense si le vamos a poner al aborto 20 años de cárcel. Se va a incendiar la sociedad humana. No es cierto, estoy hablando de una cuestión muy delicada. Esto lo dicen los estudiosos del derecho penal. No lo estoy inventando en mi cabeza, señores. El derecho penal es muy difícil. No es fácil el derecho penal. Requiere años de estudios, años. Estuve haciendo un curso con un relato. Y vale. Hice un curso de 6 meses con un gran maestro argentino, Marcelo Sanchinetti, que es una de las luces del derecho penal de América, una figura conocida, un teórico del derecho penal, uno de los más destacados de América, un prolífico actor. 1997, estuve haciendo un curso con él. Nosotros hemos salido de la Facultad de Derecho en el 89 y no sabíamos nada, absolutamente nada de derecho penal. Entonces, cuando me cupo la oportunidad de hacer este curso, un posgrado, las cosas, hasta hoy no se estudia derecho penal como se debe en nuestra Facultad de Derecho.
casi nada, muy poco. Le digo al profesor Marcelo Sanchinetti, como me hablaba más o menos en chino, y nos hablaba así, ese mismo fenómeno se dio también con los maestros españoles que tuvimos aquí en el curso, aquí en la UP en 1999, con los maestros españoles sobre derecho penal. Escuchábamos, en chino nos hablaba esta gente, en chino, o sea, no entendíamos muy claro. No es que, y le digo a uno de los maestros, al maestro, otra luz del derecho penal argentino, el doctor Pessoa, un maestro, he estudiado con muy buenos maestros. No le entiendo, profesor, a Jacobs, le digo, un gran teórico, una luz, un faro del derecho penal mundial. Leo su libro y no entiendo, era 1999. Te hace una cosa, Lulio, me dice. No es que no tengas inteligencia para entender. No podés entender porque tu marco teórico no está preparado para entender las construcciones abstractas que se desarrollan dentro del Código Penal. No vas a entender, vas a entender de a poco, me dice. Y volviendo a Sanchinetti, como me hablaba más o menos en árabe, en chino, porque no entendíamos muy bien, por la abstracción que tiene el tema del derecho penal, profesor, ¿cuánto tiempo necesito para que yo pueda entender derecho penal? Le dije. Y como tenía un cabellito largo así, se rasca un poco a veces. 20 años. ¿Cuánto, profesor? 20 años tenés que estudiar. Y yo dije entre mí, ay, como todo buen argentino, me dije entre mí, la verdad que no te creo en nada. Pero después me di cuenta que no, más o menos así es. No es que uno quiera hacer una propaganda y que uno quiera mostrarse como uno que, este sabe, maneja el derecho penal. No. Yo entiendo porque gran parte de mi profesión me he dedicado a entender estas cosas. Y por eso me metí en el estudio del derecho procesal penal. El Código Penal, las figuras típicas están estructuradas como reflejo de la percepción que tiene la sociedad. Y eso se materializa en las normas. Entonces, para hablar de derecho penal mínimo, debo entender que el Código Penal establece castigos a determinados comportamientos absolutamente intolerables para la sociedad. Hay muchos comportamientos que son reprochados por la sociedad, o reprochables, que son reprochables. Pero no todo se puede integrar dentro del Código Penal. Si todos los comportamientos que a la sociedad no le gusta pusiésemos en el Código Penal, vamos a tener un Código Penal de 800 páginas. Entonces, en el derecho penal apareció la doctrina del derecho penal mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente algunas conductas que son muy fuertes y que la sociedad no lo tolera absolutamente, vamos a poner eso nomás. Los códigos penales son instrumentos normativos parcos. No están todas las conductas reprochables. Algunos nomás. Y eso es el derecho penal mínimo. No se puede introducir y castigar todos los comportamientos. Dejemos los castigos, o mejor dicho, los tratamientos a las conductas que la sociedad considera intolerables, dejemos para otros trámites, para la parte civil, para la parte municipal, para las faltas. Entonces, en el Código Penal deben estar solamente las conductas que son inaceptables, pero algunos nomás, no todos, para que funcione bien el sistema de castigo de los comportamientos que la sociedad considera intolerables. Eso es el derecho penal mínimo. No todos deben estar en el Código Penal. Estamos hablando de política criminal, señores. No todos deben estar en el Código Penal, algunos nomás. Pero esos algunos sí tienen que ser castigados y sí tienen que estar punidos, porque si la impunidad
se enseñorea en una sociedad, entonces la sociedad, como dijimos en la otra lección, la sociedad pierde el sentido de la vida en concordia. La impunidad genera un estado de incertidumbre social. Entonces, el derecho penal mínimo tiene que ver con la formulación de comportamientos, determinados comportamientos nomás, no todos. Y ahí viene el concepto de la subsidiariedad del derecho penal. El derecho penal se aplica otro criterio. Aparte del derecho penal mínimo, la subsidiariedad. Es decir, que se apliquen penas menos gravosas. No cárceles de años, de 40, 50 años. Eso no soluciona el problema. Técnicamente, según los estudios de la política criminal, 15 años de encierro destruye completamente al ser humano. 15 años de encierro es para destruirle completamente al ser humano. Ya no sirve. Entonces, penas muy elevadas no solucionan el problema. Penas de muerte no soluciona el problema. Porque la persona que comete un hecho delictivo grave no piensa jamás en las normas. Nunca piensa ni sabe lo que es el Código Penal. El acto criminal es un acto tan especial en donde la persona que lo realiza lo hace dentro de un ambiente de absoluta superioridad frente a la víctima. El asesino, frente a la víctima, él es un semidios. El asesino es un semidios que ni se acuerda de lo que es el Código Penal, ni mucho menos el Código Procesal Penal, ni mucho menos el castigo. Lo hace dentro de un ambiente de absoluto dominio sobre la víctima. Esto lo dice la ciencia. Entonces, el tema que tiene que ver con este asunto, límites en las conductas previstas, tienen que ver con introducir conductas intoleradas por la sociedad o intolerables para la sociedad, no todas, algunas nomás, para que funcione bien el Código Penal. Y la sanción de esas conductas intolerables deben ser sanciones no exageradas y mucho menos pena de muerte, sino sanciones que lo lleven al encierro, pero ese encierro también es para, de alguna forma, recuperarle en el tiempo a la persona que está privada de su libertad. Una persona privada de su libertad es para recuperarlo en el tiempo y no para hundirle como persona, no para dañar absoluta y definitivamente a una persona. Entonces, una buena política criminal tiene que ver con límites a la sanción, que es el derecho penal mínimo o la subsidiariedad, y la sanción a las conductas penales por el derecho penal tienen que ser eficaces y no exageradas en el tiempo, ni mucho menos radicalmente salvaje como es la pena de muerte. La pena de muerte es un regalo a un hombre que cometió un hecho punible grave. Es un regalo. ¿Cómo que un regalo? Y sí, es un regalo. Un hombre que mató a un niño, que violó o mató a un niño, como este caso que ocurrió y que probablemente sea o no sabemos el culpable. Supongamos que esté en vigencia la pena de muerte, como lo han dicho muchos políticos charlatanes por ahí, incluso personas que aparentemente son abogadas. Dice, vamos a transformar la Constitución Nacional y vamos a implementar la pena de muerte porque esta clase de crímenes no merece que viva. Muy bien. Supongamos que sale una sentencia, es culpable, y vamos a matarle a ese hombre porque le mató a una criatura de 8 años. Es un regalo al asesino. La pena de muerte es un regalo, es un sufrimiento de un segundo y terminó. A esa persona que cometió, tenemos que llevarle una buena cantidad
de años, encerrarlo para que pague su culpa. Pague. 20, 30 años, es pagar. Eso sí es pagar. Y no un segundo de temblor y de terror y le matan. Entonces, esas son las cuestiones que se estudian dentro de la política criminal. Muy bien, vamos a hablar de la dirección institucional. Ya estamos terminando. La dirección institucional que propone la política criminal para el enjuiciamiento penal. Las medidas cautelares de orden personal. Las medidas cautelares, ¿qué quiere decir? Mientras dure el proceso, la persona que está siendo sospechada o que ha sido imputada o acusado de un crimen grave, se le debe guardar. ¿Por qué? Porque esta persona que cometió un hecho punible grave, que supuestamente es el autor, no se le puede tener libre para que vaya cometiendo nuevos hechos punibles. Entonces hay que cerrarlo. Y este cierre de su libertad o privación de su libertad se llama medida cautelar personal. Medida cautelar quiere decir una decisión judicial determinada por la ley de tenerlo encerrado o prevenido, le llaman también, mientras dure el procedimiento. Pero este procedimiento, esta medida cautelar de carácter personal debe ser para casos excepcionales y no para todos los hechos delictivos, sino para casos, para los más graves. Hecho punible grave, que sea supuestamente responsable de haber cometido o sea el autor y que no se escape y que no esté obstruyendo. Esos son los 4 criterios de las medidas cautelares. Hecho punible grave, en forma conjunta, lo dice el 242 y siguientes del Código Procesal Penal. Entonces, la política criminal habla que la medida cautelar tiene que ser excepcional y no, eso dice la política criminal moderna. Y esa expresión se utiliza en el artículo 19 de la Constitución Nacional, de nuestra Constitución. Tenerlo adentro tiene que ser una excepción. Y no para todos los delitos. Para los delitos de menor gravedad, por el cual está siendo procesada una persona, debe estar respondiendo en libertad si se cumplen los requisitos del artículo 240 y siguiente, 242, 243 y 244 del Código Procesal Penal. Medida cautelar, o sea, encierro mientras dure el proceso, que es la medida cautelar, debe ser de modo excepcional y no la regla. Segundo, división del juicio. Eso vamos a hablar más adelante, porque todavía no estamos, no es que no estamos en condiciones, todavía no tenemos todos los componentes para entender lo que es la división del juicio. La aplicación de criterios de oportunidad. ¿Qué quiere decir aplicación de criterio? Y está en el artículo 19 del Código Procesal Penal y tiene que ver como uno de los ejes de la política criminal. O la suspensión condicional del procedimiento, o la conciliación, suspensión condicional del procedimiento, conciliación. Todos son decisiones de carácter procesal que tienden a destrabar el congestionamiento del proceso. No todos los casos penales que están en trámite procesal penal deben ir a juicio oral. ¿Por qué no se soluciona por el camino mediante unas cuestiones? Esto es lo que recomienda la política criminal moderna. Medidas cautelares de orden personal que no sean tan largos ni tan extensos, una división del juicio, la aplicación de criterio de oportunidad, que los alumnos ya saben, que están escuchando, ya saben lo que es criterio de oportunidad. Estuvimos hablando la vez pasada en la clase. Las magistraturas penales especializadas, también una característica llamativa de la política criminal vigente en el Paraguay a través de las normas que están en vigencia con el Código Procesal Penal, establece que antes había solamente un juez penal, Cámara de Apelación o Sala de Apelación. Hoy en día, en el proceso penal moderno, tenemos un juez penal de garantía que atiende la fase investigativa hasta la etapa intermedia. Este juez decide pasar o no a la persona que está procesada para el juicio oral y público. Y en el juicio oral y público le espera 3 jueces
en un salón y este juicio es oral y público. Entonces, todo es con el fin de garantizar el desarrollo de un procedimiento penal conforme a las reglas del debido proceso. Tenemos un juez penal de garantía, tenemos un tribunal compuesto por un tribunal colegiado para el juicio oral y público, tenemos la sala de apelaciones, tenemos un juez de ejecución que atiende después de la condena. Es decir, esto se llama magistraturas penales especializadas, mediante que nuestro sistema procesal penal, sistema que está en vigencia como parte de la política criminal desde 1998, tenemos varios tipos de jueces que están atendiendo el procedimiento. Antes había uno solo. Era salvaje el sistema procesal penal antes de 1997, durante un siglo y otro siglo más. Entonces, el procedimiento moderno sigue o siguió las recomendaciones de una política criminal moderna. Entonces, señores, estos son la dirección institucional. ¿Qué quiere decir eso? Los institutos procesales penales que recomienda la política criminal moderna están insertas en el Código Procesal Penal vigente. Haciendo un repaso rápido de lo que hemos desarrollado en esta casi una hora y más. La política criminal es un instrumento importante para llevar adelante la coerción penal. Entendemos que la política criminal es un complejo de decisiones, un complejo de normas, decisiones, estrategias y objetivos que regula ¿qué cosa? La coerción penal. Cuando hablamos de normas que tiene que ver con la política criminal, estamos hablando de la puesta en vigencia de Código Penal, Código Procesal Penal y Código de Ejecución Penal. Y cuando hablamos de estrategias, objetivos para una buena implementación de la política criminal, estamos hablando de una investigación correcta con la ayuda o con el soporte fuerte de los mecanismos técnicos científicos que se dan a través de la criminalística. Y cuando hablamos de política criminal también hablamos de la crítica de la política criminal. Es otro componente de la política criminal. Los estudiosos, la crítica quiere decir el permanente análisis que hacen los estudiosos. ¿Está bien o está mal el código vigente procesal penal? ¿Está bien o está mal el código penal? ¿Está bien o está mal el código de ejecución penal? ¿Está bien o está mal cómo se le está tratando a los 15.000 internos de esta república? Esto es política criminal también. Política criminal es un conjunto de objetivos, estrategias, normas que regulan la política criminal del Estado. Y bueno, en eso consiste. Hemos hablado de cómo se configura, cómo se construye la política criminal a través de la configuración y a través de la configuración y de la formulación y a través de la crítica. Y también, finalmente, hablamos recién de cuál es la dirección institucional de la política criminal, implementando instituciones procesales correctas, como ser la magistratura especializada, como ser la puesta en marcha, y lo está ahora, en nuestro Código Procesal Penal, la aplicación de criterio de oportunidad, lo está la suspensión condicional del procedimiento, está la división del juicio, es decir, una serie de instituciones que permiten destrabar la formación de cuellos de botella en el procedimiento. Antes, ¿cómo ocurría? Ante la vigencia de este sistema de política criminal que tenemos vigente. Antes, todos los casos iba hasta una condena o lo que sea. No había formas o mecanismos alternativos al proceso. Hoy, muchos de los procesos que están en marcha contra personas que están sometidas a la lupa de la justicia penal, no todos van al juicio oral y público. Entonces, en la fase
de la audiencia preliminar, ya se pueden ir destrabando el proceso y permitiendo que se aplique una de las recomendaciones del procedimiento penal, que es la subsidiariedad. Hemos hablado del derecho penal mínimo y hemos hablado del principio de la subsidiariedad del derecho penal. En síntesis, política criminal quiere decir la puesta en marcha de las mejores pautas del Código Penal, del derecho penal, de las mejores pautas del derecho procesal penal y las mejores pautas del derecho penitenciario. Estos tres componentes conforman una buena política criminal al servicio del Estado. ¿Para qué? Para hacer una correcta aplicación de la coerción penal. Castigar correctamente, castigar al que es culpable, liberarle al inocente. Eso es eficiencia y garantía. Muchas gracias.